Pasa a vosotros, hermanos. Vamos a estudiar una lección muy interesante. La lección número 12, que se titula Formando el carácter de los hijos. Les invito a que me acompañe a una oración para presentarnos delante de nuestro Dios en esta mañana. Incline vuestra cerviz. Bondadoso y buen Padre que moras en la altura de los cielos, santo, 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 Señor, es tu nombre en toda la tierra. Te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das en este día de presentarnos delante de ti, Señor, para venir a estudiar tu palabra. Permita, Señor, que salgamos edificados, principalmente el que habla, y así, Señor, todos en sus hogares también, Señor, encuentren esta bendición de parte tuya. Te lo agradecemos y te lo pedimos, no por méritos que haya en nosotros, sino por tu Hijo de amor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, el texto de memoria que nos ocupa en esta lección se encuentra en Proverbios capítulo 20, versículo 7. Proverbios en su capítulo 20, versículo 7. Camina en su integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. Proverbios 27. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El objetivo de esta lección en esta mañana es reafirmar el compromiso que tenemos como padres de ayudar a formar el carácter de nuestros hijos. Muy bien, ese es el objetivo, reafirmar el compromiso que tenemos como padres de ayudar a formar el carácter de nuestros hijos. Tenemos la narración en esta mañana y vamos a entrar en ella, y dice así: en la Biblia los niños son vistos como regalos de Dios. El Salmos en su capítulo 127, versículo 3, dice: ¿qué pueden traer tanto alegría como dolor? Los niños deben ser amados, honrados y respetados como personas, pero también tienen el deber de honrar y respetar a sus padres, amarlos, escucharlos y ser obedientes. Sin embargo, si los padres demandan obediencia en algo que va en contra de las enseñanzas bíblicas, se debe recordar que no son nuestros dichos, sino las leyes de Dios las que tienen prioridad sobre la instrucción humana. El amor, el respeto y la honra a los hijos requiere de un fundamento más profundo que el mero sentirse emocionado. No hay que tener un hijo por la esperanza de que algún día nos ame o nos esté agradecido. El amor a los hijos es gratuito. Debe ser sin esperar nada. Al tener hijos debemos entender que podemos ser aceptados o rechazados, o por lo menos que algún día se irán de nuestro lado. La vida comienza con el amor. Estaba presente antes que nosotros y se sustenta con la confianza de que nada podrá apartarnos del amor de Dios. Los niños no se desarrollan solos. Así como se educa en el comer, en el hablar, en escuchar, en lo religioso y en otras áreas también, en muchas otras áreas de la vida, así se ha de educar en lo religioso. La educación cristiana comienza en la actitud de los padres, en su amor y en el de toda la iglesia. A los niños se les hará presente el amor de Cristo. Los padres deben comunicar aquello que es el contenido de su fe. Hablar de Dios sin necesidad de emplear la gran palabra Dios, hasta que llegue el momento en que el pequeño pueda comprenderlo. Los hijos no son una mera necesidad biológica, son una elección consciente y una decisión responsable. Tener un hijo es un acto de valentía. Quien asume el cuidado de un niño supera las dudas sobre la vida, las experiencias cotidianas y las circunstancias presentes, y más, rompe el egoísmo de centrarse sobre sí mismo para compartir la atención con un ser necesitado, frágil y vulnerable. Más que saber mucho,
el niño necesita experimentar la esperanza, la confianza y el amor. Solo se educa en la religión si uno se identifica totalmente con ella. Sin embargo, no podemos pretender formar a los hijos a nuestra manera. Hemos de aceptarlos y amarlos tal como Dios nos lo dio. Para ello se requiere manifestar siempre sinceridad y respeto personal al niño. Muy bien, hermanos, vamos a tener una lección formando el carácter de los hijos. Es pues importante, hermanos, que todos aquellos que hemos tenido ya hijos, pues nos acordamos cuando se nos dijo por primera vez la esposa, ¿sabes qué? Vas a ser papá. La emoción, a muchos yo creo que les desbordó en ese momento. O quizás muchos se quedaron, ¿y ahora qué voy a hacer? Y esto, no esperaba esto. En fin, pero creo que en la mayoría de los casos nos damos cuenta que cuando viene un hijo en camino, empezamos a ver que va a cambiar las cosas. Y aquí, como dice, tenemos ya que ceder ese lugar que antes nosotros nos sentíamos privilegiados. Ahora primero soy yo, después yo y siempre yo. Ahora ya vienen los hijos y empiezan a tomar ese lugar. Yo me recuerdo cuando llegó nuestro primer hijo y luego el segundo y el tercero, y pues siempre en la cama donde estábamos, pues ya empezaban a ponerse en medio de mi esposa y mío. Y es hermoso porque ve uno aquel cuerpecito tan inocente y tiene uno tantas memorias de esos días tan bonitos. Y bueno, hermanos, vamos a ver que lo importante es en esta lección que aprendamos a formar el carácter de los hijos. ¿Es difícil? Sí, en ocasiones, o a lo mejor en muchas de las veces, porque no se nace siendo padre, sino que en el camino se va aprendiendo y empieza uno a ver o a darse cuenta que muchas veces no es fácil, muchas veces es difícil, pero la mayoría de las veces es satisfactorio porque empezamos a ver algo que es nuestro por un tiempo, ¿verdad? Dios nos los ha prestado y así de esa manera pues tratar de educarlos lo mejor que podamos. Muy bien, vamos a entrar al análisis. Vamos a ver, hermanos, lo que en esta mañana vamos a aprender a través de esta lección. El análisis dice, los niños necesitan ser educados por causa de sus inclinaciones naturales. No solamente los niños, ¿verdad? Pero en este caso estamos viendo la educación de los hijos y dice que los niños necesitan ser educados por causa de sus inclinaciones naturales. Quizás para algunos no vayamos a estar de acuerdo, pero vamos a través de la lección en esta mañana, vamos a ver si podemos estar de acuerdo. Dice así la primera pregunta, o el primer inciso, dice, la inclinación natural del niño es a la pecaminosidad. Si bien no son atribuibles sus faltas por no tener su conciencia plenamente desarrollada, no quiere decir que sean justos en todo lo que hacen. Suelen ser egoístas, obstinados, rebeldes. Explique sobre la humanidad caída. Y ahí tenemos un pasaje, nos manda a Génesis en su capítulo 8, versículo 21. Pero como le decía, quizás algunos no vayan a estar pues de acuerdo, ¿eh? ¿Cree usted que los niños tienen pecaminosidad? O sea, que por naturaleza, aunque esa va a ser una pregunta más adelante, ¿verdad? Pero, ¿cree usted que los niños son pecaminosos? Génesis en su capítulo 8, versículo 21 dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud,
ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Muy bien, entonces aquí vemos que a Dios, al ver el sacrificio que había hecho Adán, y en este caso Noé, dice que percibió olor grato, y dice que no volveré a más a maldecir la tierra por causa del hombre. Así que el hombre, por la desobediencia, viene el pecado. Y el pecado, pues, lo acarreamos a través de nacer. Entonces, por eso la primera pregunta dice, la inclinación natural del niño es a la pecaminosidad. Si bien, dice, no son atribuibles sus faltas por no tener su conciencia plenamente desarrollada, no quiere decir que sean justos en todo lo que hacen. Y espero que, bueno, veamos que el hecho, hermanos, de venir de una naturaleza desobediente y caída en el pecado, pues creo, hermanos, que traemos eso ya por naturaleza. El siguiente punto dice, ¿a partir de qué edad es la tendencia al pecado? Bueno, es difícil poder decir 5, 6, 7, 8, 9 o 10 años, o 11, no sabemos. Pero creo, hermanos, que nos damos cuenta que hoy en día hay niños a cierta edad que ya han matado. Otros han robado, han infringido la ley, y vemos que muchas veces no necesita tener una edad adulta, sino simplemente por las circunstancias que los rodean y también por la naturaleza que se tiene, pues ahí es donde entra esta tendencia. No podemos decir a qué edad, pero creo, hermanos, que hoy en día nos damos cuenta de que hay más niños que a una corta edad pues tienen la tendencia a pecar o a desobedecer. ¿Son egoístas? ¿Son obstinados? ¿Son rebeldes? Como decía el primer inciso, sí. Salmos 51, versículo 5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, aquí es donde una vez más volvemos a decir que en maldad somos formados y el pecado, pues somos concebidos, y eso, hermanos, tarde o temprano va a salir a flote. Entonces, sí es, pues, un poco, es peligroso, ¿verdad? Porque pues nos damos cuenta de que tanto en aquel tiempo había, pues, maldad y pecado, como lo sigue habiendo hoy en día. Dice que comparemos varias versiones de este versículo o de este Salmo 51:5, y tuve 3 versiones que casi son idénticas, y dice una, en verdad soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. Otro dice, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Y otro dice, he aquí yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. O sea, todas estas versiones nos dan a entender que desde que se nace ya traemos eso en nuestros genes o en nuestro cuerpo, que en un momento va a desarrollarse, quizás a corta edad, o quizás se extienda un poco más, pero va a llegar el momento en que se va a pecar o a faltar delante de Dios. Entonces, como estamos viendo a los hijos, entonces vemos que, pues sí, los hijos tarde o temprano van a desarrollarse en esa manera de cometer pecado delante de Dios. Muy bien. La número 2, vamos a ver, dice, las enseñanzas de Proverbios presuponen esta condición. Lea Proverbios 22, versículo 15, y dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará o lo alejará de ella o de él.
Entonces, aquí este pasaje nos recuerda del sabio Salomón que la necedad está ligada en el corazón del mundo. O sea, ¿qué es necedad? Pues una terquedad que si se le dice no hagas esto, ¿qué va a decir él? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? A ver, dime por qué es malo. Muéstrame que es malo lo que estoy haciendo. Y por más que se le diga, el muchacho es necio. Entonces, concluye este versículo y dice, mas la vara de la corrección la alejará de él. O sea, que si se persiste en la necedad y no se le, pues, se le llama un poco la atención de una manera quizás, pues, castigando, pues entonces no se va a alejar de esa necedad y va a permanecer en ella. Pero si se ejecuta alguna, corrección, se puede alejar, ¿sí? El problema, dice, no comienza afuera, sino en el corazón. ¿Será cierto? Bueno, Jesús mencionó que de dónde salen los malos pensamientos y los hurtos y todo, del corazón. O sea, desde ahí se empieza a germinar y a hacer todas las cosas. Y creo, hermanos, que sí, en realidad, del corazón salen esos malos pensamientos. Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir? Yo creo que, pues, en este caso estamos viendo a los jóvenes, ¿sí? Y yo creo que nadie podría decir, yo no tengo ninguna falta. Yo soy limpio de corazón. Yo creo que no se puede hallar eso. El punto número 2 dice, los niños necesitan ser educados a causa de sus condiciones. El primer inciso de la parte 1 de este inciso dice, los niños son ingenuos y fácilmente influenciables. No tienen la percepción de los peligros en ciertas situaciones o compañías y deben ser advertidos. Y eso es cierto. Hoy en día se anuncia mucho que si ven algún extraño y le empieza a decir o le empieza a tratar de hablar, ¿qué le debe decir usted a su hijo? No te juntes, no le hagas caso, no le obedezcas. Y hoy en día vemos que mucha gente adulta con engaños se llevan a los pequeños, que con un perrito que lo tratan de que sea amable y el niño pues se deja guiar. Es fácil, es muy influenciable, o sea, se puede convencer muy rápido. La otra vez estaba viendo de un señor se acercó y dijo, quiere que le pueda comprobar que su hijo se va a venir conmigo sin que usted, aunque usted ya le haya advertido tantas veces que no se acerque a los extraños. Dijo, no, mi hijo no se va a ir. Dijo, bueno, mire, vamos a hacer un cáliz. ¿Está bien? ¿Está de acuerdo? Sí. Y bueno, empezó y llevaba un perrito y el perrito ya lo acerca y el niño se acerca y le empieza a agarrar y le dice, ¿te gustan los perritos? Sí, mira, no, pues que sí, mira, se llama fulano y tal. Y ahí empieza el niño a acariciarle y le dice, mira, y allá tengo otro perrito, ¿quieres ir a verlo? Y el niño que dijo, sí. Y va que se lo lleva y lo agarra de la mano al señor y se lo lleva. Y y la mamá se quedó asombrada y diciendo, pero ¿cómo es posible si yo le he dicho que no le haga caso a los extraños? Pero en realidad sí son muy manejables y hay muchos peligros. En otra ocasión también hablarles por teléfono y mostrándoles que esto y que el otro, engañándolos, y le dijeron a los padres, van a salir estos niños aunque tú no estás y tú les has dicho que no salgan, vas a ver que va a salir. Y empieza la plática por el internet y empieza a convencerles, le dice, ¿qué pasó? ¿Quieres ir? Y eso y lo otro. Y salió la hija, y no estaban los papás, y llegaron, se subió a la ven, y entonces ahí estaban los papás, y lo primero que hicieron fue regañar a la muchacha. Le dijeron, ¿por qué saliste? Llorando la niña, pero ¿fue fácil vencida? ¿Fue fácil engañada? Sí. Así que es un punto difícil que necesitamos darnos cuenta que sí existe. Y hay situaciones peligrosas, sí. Compañías que deben ser advertidos que no se junten, claro, también. Hay muchos refranes y creo que por algo los dicen.
El que con lobos anda, a aullar se enseña. Y dime con quién andas y te diré quién eres. Así que, pues eso, hermanos, lo vemos hoy en día y yo creo que a través de toda la historia. Muy bien, sigue diciendo, deben ser enseñados a distinguir la verdad de la mentira. ¿Cierto? Sí, deben de ser enseñados a descubrir la falsedad de las personas o imágenes. Proverbios 14:15 dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El simple todo lo cree. Entonces, hay veces que podemos estar diciéndoles y diciéndoles, mira, no te juntes, mira, ten cuidado, mira esto, mira lo otro, y se pueden dejar engañar tan fácil de otras personas y dejar de hacer o ver la realidad de las cosas y no ver que detrás de esa supuesta buena intención, pues hay una mala intención. ¿Deben cuidar las compañías? Pues claro. Proverbios en su capítulo 13, versículo 20 dice, el que anda con sabios, pues sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Así que el que anda con sabios, sabio va a ser. Y eso creo que no tiene mucho que añadir, pero qué difícil es muchas veces que los jóvenes o los niños se junten con alguien que sepa discernir entre las buenas y las malas compañías. Es más fácil que vayan a ser engañados por las malas compañías y después vienen las consecuencias. Proverbios 22, versos 24 y 25 dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No te entremetas con el iracundo. Aparte de que son malas compañías, se meten en muchos problemas. ¿Por qué? Porque nadie les puede decir nada, porque se enojan, se empiezan a pelear y entonces por consiguiente, pues los hijos que están involucrados con esas compañías, pues caen en lo mismo. Muy bien, sigue diciendo, ¿por qué las advertencias? ¿Por qué son importantes las advertencias? Porque se pueden evitar muchos dolores de cabeza. Eso es por qué son las advertencias y eso lo tenemos bien sabido. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Bueno, si se le está advirtiendo al joven que haga caso, que no se junte con ciertas personas, ciertos niños, ciertos jóvenes, es porque uno está viendo que puede tener una consecuencia no muy buena. Y aunque al principio siempre es lo mismo, tú estás viendo, tú no sabes, tú no los conoces, tú esto y tú lo otro, y nos pueden cuestionar, pero en realidad por eso son las advertencias, para evitar que las consecuencias vayan a llegar a la vida del adolescente y después, pues aunque le diga, te lo dije, te lo advertí y no hiciste caso, pues quizás tratar de evitar que sea demasiado tarde. Es por eso que son las advertencias. Los niños son impresionables y enfocan el presente inmediato. Los seducen las cosas llamativas y se dejan engañar por lo que ven sus ojos, sin conocer la verdad completa, y es necesario enseñarles a ser realistas. Observen las siguientes máximas. Proverbios 13:7. Hay quienes, dice, pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. ¿Qué querrá decir esto? Bueno, los niños se deslumbran cuando ven a alguien o algún niño, otro compañero que tiene todo y que nunca le falta nada. Bueno, lo deslumbra y piensa que, pues, ojalá yo me gustaría estar en tu lugar. Pero hay quizás
como dice aquí, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. O sea, están tratando de aparentar algo o dándoles que aparenten lo que no son. Y hay quienes no necesitan, aparentemente son pobres y como dice aquí, pero tienen mucha, mucha riqueza. Entonces, es lo opuesto parece, ¿verdad? Pero hay mucho desierto en esto. Proverbios 15:6. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. 16:17 de Proverbios. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Y bueno, creo que tiene mucho, mucho de cierto todos estos proverbios que estamos viendo. Dice, vea también Proverbios 27:12. El avisado ve el mal y dice y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Proverbios 5, versos 3 al 5. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y el paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. Así que no solamente aquí los niños, sino los jóvenes son influenciados muchas veces y les llaman las cosas. Quieren tener porque piensan que porque las tienen todo, y en realidad no, hermanos. Es el consejo muy sabio de Salomón en esta ocasión. Quiero que entremos un poco más adelante para ver la aplicación, y ahí es ahí donde pues quiero llevarlos como la semana pasada. ¿Qué riesgos hay si se enfocan los adolescentes o los niños en lo inmediato? Bueno, el riesgo es que al no medir una consecuencia, al no medir una advertencia, pues lo que va a tener, a lo mejor le va a satisfacer por ese momento, pero va a venirle un problema muy grande más adelante. Proverbios 21, versos 17 al 20. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Verso 20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. O sea, el enfocarse en quererlo tener en el preciso momento, no importa lo que le cueste, se va a pagar un alto precio. Eso que ni qué. Los niños son impulsivos, se dejan llevar por sus emociones y llegan a expresar excesivamente su ira. ¿Será cierto esto? Los niños son impulsivos. Necesitan aprender lo real y aceptable, dice, considere Proverbios 7, 22 y 23. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las presiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Aquí quizás esté hablando de, como veíamos la semana pasada, de el entendimiento en las personas, en los simples. Y a eso es a lo que se está refiriendo aquí. Pero si vamos a los niños o a los adolescentes, que es lo que nos estamos viendo en esta, pues creo que tiene algo de razón. El dejarse, el querer una vez más tener las cosas, pues no lleva a nada bueno. Y las consecuencias, una vez más, van a ser tristes y dolorosas. Hay que aprender y a evitar los peligros. Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y se muestra confiado. Mas el insensato se muestra insolente y confiado, a diferencia del sabio que teme y se aparta del mal. Entonces, los hijos sabios van a ver que por donde quieren ir,
no les va a llevar a nada bueno y entonces se apartan del mal. Pero los que no, van a caer una y otra vez y las consecuencias, una vez más, son tristes, dolorosas y decepcionantes para los padres y también para ellos porque se dieron cuenta que aquello no valía la pena. ¿Deben conocer las consecuencias de sus actos o hábitos? Claro que sí. Si no saben cuáles van a ser las consecuencias, pues no van a poner atención y van a dejarse guiar por sus impulsos y entonces pues después van a decir, es que yo no sabía, es que a mí no me lo dijeron. Y es por eso que deben saber, conocer las consecuencias a los actos o a sus hábitos. Si sigues como vas, si es en la escuela, vas a reprobar. ¿Y qué va a pasar? Vas a estar otro año y otro año. En México, por ejemplo, cuando no se pasaba año, era volver a repetir todo el año. Aquí casi no he oído mucho que son reprobados, pero en México sí. Y aparte de que cuando ya llegaba uno y había reprobado, le esperaba una buena llamada de atención y un castigo. Y ahora te iba a dar esto, pero ahora no te doy nada. ¿Por qué? Porque no hiciste caso y todo siempre yo te decía, haz esto, no hagas esto y mira las consecuencias. Entonces, sí deben de saber cuáles son las consecuencias si siguen en una terquedad o en una obstinación que los está llevando a un mal. Los niños, la pregunta número 3 o el inciso 3 dice, los niños necesitan ser educados por medio de la disciplina. La práctica de la disciplina ayuda a forjar el carácter. Es cierto, los niños necesitan ser educados y eso es a través de la disciplina. La práctica de la disciplina ayuda a forjar el carácter, eso indudablemente que sí. La disciplina, como inciso número 1, dice, la disciplina es un deber de los padres. Proverbios 23, 13 y 14 dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol o de la muerte. Así que, ¿es sabio consejo? Sí. ¿Le va a doler? Sí. ¿Pero lo va a apartar? Lo puede apartar. ¿No va a morir porque lo castigue o porque le pegue? No. Y si lo castiga, como dice aquí, con vara, dice, lo librarás. O sea, el castigo o la disciplina, pues en muchas de las veces sí ayuda. Número 2. ¿Qué fin tiene esta acción en el hijo? ¿Qué fin tiene esta acción en el hijo o en la hija? ¿Y en qué momento de la vida debe hacerse? Mientras usted se dé cuenta que necesita ser corregido o corregida el niño o la niña, en ese preciso momento debe de hacerlo. ¿En qué momento debe hacerse? Si usted es de las personas que les dice, te voy a pegar. Mira, si tú sigues así, te voy a pegar. Ya te he dicho muchas veces, te voy a pegar. Y cuando no lo hace, ¿qué pasa? Bueno, viene más adelante. Pero ¿qué pasa con los niños? Saben, lo leen, lo conocen y saben que no me va a hacer nada. Entonces, el fin que tiene esta acción, o sea, de la corrección o de la disciplina, es que sepan que en ese momento estuvieron mal y se les está corrigiendo. Proverbios 13:24, el que detiene el castigo, dice aquí, a su hijo aborrece. Así que si usted detiene el castigo o la llamada de atención, lo dice muy claro que aborrece a su hijo. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Y aquí quizás para muchos hay algunos que han malinterpretado esto y que dice que desde temprano lo corrige, quiere decir que se va a parar a las 3, 4 de la mañana a corregir al hijo. No, lo que está diciendo que a una edad temprana, cuando usted todavía puede enderezar a ese muchacho o esa muchacha, es cuando se debe de hacer. Hay un dicho que dice, árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. ¿Pero por qué nació torcido? Porque si se veía que se iba para un lado y no se le puso una vara, no se le puso algo para tratar de que fuera para el otro lado, pues es lo que está pasando.
Entonces el fin de esta acción es que el hijo se enderece y camine mejor. ¿Cuál debe ser la motivación en los padres al aplicar la disciplina? ¿Cuál debe ser la motivación? Bueno, yo creo que la motivación principal es que pues los hijos sean algo el día de mañana y que no estén en muchos problemas o vayan a perder inclusive hasta la vida por sus decisiones que en ocasiones no son buenas. Sigue diciendo, no tener hijos que sean rebeldes y que se metan en problemas más adelante. Ese es el deber de la motivación de los padres al aplicar la disciplina, que no sean rebeldes los hijos. La disciplina es la intervención de los padres para corregir la desobediencia. ¿Cuál es la intención de la disciplina? Pues volvemos una vez más, como la corrección, como la disciplina, son importantes porque le muestran al muchacho o al niño o a la niña que estuvo mal y que va a pensarlo muy bien si lo vuelve a hacer. Entonces, ¿es importante la disciplina? Claro que sí. Dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo va a alejar de él. O sea, la vara de la corrección. Y aquí está hablando de una disciplina. A veces es necesario, pues, dar la disciplina. Con la vara, con la, no sé, qué es lo que usaban para pegarle a usted o a mí. Pero es importante, sí. Hoy en día vemos que muchas personas ya adultas dicen, de verdad que si no me hubieran corregido como lo hicieron mis padres, no sé dónde estaría ahorita. Entonces les agradezco lo que hicieron por mí. Aunque al principio el niño o la niña no lo vea como algo que va a aprender en el futuro y lo va a alejar de todas estas cosas, quizás más adelante se dé cuenta y diga, gracias. Muy bien. La disciplina busca enderezar el corazón del hijo o de la hija para contener la tendencia natural. ¿Qué necesita aprender el niño? ¿Qué necesita aprender el niño? Pues lo que se está buscando a través de la corrección o de la disciplina es que el niño, una vez más volvemos a decir, que no se meta en problemas y tenga una vida muy, muy buena más adelante. Y que se den cuenta que lo que usted hizo valió la pena. La disciplina se aplica en la intensidad requerida para producir arrepentimiento. Explique. Y aquí se vuelve a decir una vez más, ¿por qué es importante que se aplique la disciplina? Proverbios 9, del 7 al 9, dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Aquí hay, pues, ¿qué es lo que nos quiere decir todo eso? La disciplina se aplica en la intensidad requerida para producir arrepentimiento. Y sí, si no se aplica la disciplina, lo que va a pasar es que al no aplicarse, lo que va a pasar es que en vez de agradecerle, se van a molestar con usted y lo van a escarnecer, lo van a afrentar. Quiere decir que le van a decir en su cara, tú no tienes por qué llamarme la atención, tú no tienes por qué decirme, mucho menos pegarme. Y pues aquí vemos que está muy claro. No reprendes al escarnecedor para que no te aborrezca, o sea, aquel que siempre está hablando y respondiendo, ¿qué va a hacer ahí? No va a corregirlo. Pero dice aquí, corrige al sabio y te va a amar. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Proverbios 17:10 dice, la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. ¡Wow! Si no se aplica la reprensión, o si es lo que estamos viendo aquí, pues aunque le pegue y le pegue y le pegue y le pegue, dice aquí que no le va a hacer caso, no le va a hacer mella. Los golpes no le van a... Pero si la reprensión
es estricta, no se duda y se aplica, creo que tiene buena oportunidad de hacer mella en el adolescente o en el niño o la niña. ¿A quiénes se aplica? Proverbios 19:29 dice: preparados están los juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. ¿A quiénes se aplica? En este caso, una vez más, la disciplina. Si nosotros no la aplicamos, alguien más va a venir a aplicarla. Y entonces es cuando ya entra en las autoridades. ¿Por qué? Porque usted no lo hizo a tiempo, porque usted no puso cuidado. Y entonces ni la disciplina ni la reprensión lo hizo, entonces va a pagar las consecuencias. Proverbios 26:3 dice: el látigo para el caballo y el cabresto, para el asno, y la vara para la espalda del necio. Una vez más nos suele decir que la vara va a ayudar al necio a quitarle de su necedad. Sí lo hace, pero se necesita aplicarla. No con esto quiero que ahora sí saque el cinturón y donde está la hebilla y empiece a golpear a sus hijos. No, vive Dios que no. Lo único que quiero decir es que la disciplina y la advertencia son muy importantes en la vida de los hijos como padres. Muy bien, y entramos a la aplicación, y eso es lo importante que quería llegar, porque tiene muchas preguntas, y como digo, a lo mejor para algunos no estén muy de acuerdo, pero dice la aplicación: ¿cuáles son las principales áreas en que la generación actual falla en el cuidado de los hijos? ¿Cuáles son las principales áreas en que la generación actual falla en el cuidado de los hijos? Pues creo yo, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, que lo que hoy en día se falla es que se consecuenta mucho a los hijos. Se les deja hacer lo que quieran, porque son niños, porque no saben lo que hacen, porque el día de mañana van a entender. Cuando estén más grandes se van a dar cuenta. ¿Y sabe qué? Yo creo que esa es una de las áreas principales de la generación actual que falla en el cuidado de los hijos. O a veces los padres no quieren corregir a los hijos y se los dejan a los tíos, a los abuelos. Y pues yo he oído, y yo tengo 9 nietos, y a los 9, 11, ya ni me acordaba, son 11. A los 11, aunque algunos no los tuve de pequeños mucho yo con nosotros o con mi esposa, nos dimos cuenta que a los nietos se les consecuenta mucho. Se les deja pasar muchas cosas, pero también sí se les llama la atención y se les llama o se les corrige. Pero yo creo que la principal área en la que la generación actual está fallando es precisamente no ejecutar la corrección ni la disciplina. Ahí creo que se está fallando. ¿Quién es responsable de las decisiones equivocadas que toman los hijos? Pues ¿quiénes son? Los padres. Porque luego dicen, mira, porque los padres nunca le llamaron la atención. Mira cómo están. Hagan lo que hagan, los papás nunca les dijeron nada, ni les llamaron la atención, y ahí están las consecuencias. ¿Sí? ¿Quiénes pagan? ¿Quiénes son responsables de eso? Pues los padres. ¿De qué manera se lastiman los adolescentes y jóvenes al dejarse llevar por sus impulsos? ¿De qué manera se lastiman los adolescentes? Pues se van a dar cuenta que por el camino que iban no era el apropiado. Y las consecuencias que van a llevar a todo eso van a ser tristeza, dolor y qué sé yo más vayan a acarrearse. Pero los jóvenes pueden salir lastimados de esa manera. ¿Cómo se ponen en peligro si se unen a personas tóxicas? Pues se ponen en peligro porque volvemos a lo mismo. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, y eso es bíblico. Entonces encontramos que
Si los hijos no ponen cuidado en sus compañías, con quiénes andan, dónde andan, a qué horas andan, pues créalo que van a sufrir. Son compañías tóxicas. Quiere decir que dañan. Quiere decir que no les importa lo que les pasa a los demás. Ellos están acostumbrados a eso y quieren vivir así. Y se quieren no solamente ellos perder o extraviarse, sino que quieren llevarse a más. Y entre ellos puede estar su hijo o su hija, su adolescente o, en fin, sus hijos pueden estar involucrados. El inciso B. ¿Qué características tiene la generación actual de jóvenes? Entre paréntesis, a nivel general en la sociedad. ¿Qué características tiene la generación actual de los jóvenes? Pues podríamos decir, hermanos, que las características son tristes. Tristes en el aspecto de que ya hoy en día, pues la mayoría de los jóvenes les faltan el respeto a los padres. ¿Cierto o no? La mayoría de los adolescentes los insultan a los padres, ¿cierto o no? Sí. Que la mayoría de los adolescentes hoy en día golpean a los padres, también. Hoy en día la mayoría de los adolescentes no quieren saber nada de lo que sea corrección o educación o llamada de atención o disciplina de parte de los padres. ¿Cierto? Creo que sí. ¿Cómo podemos enmendar nuestros errores en la educación de nuestros hijos? ¿Cómo podemos enmendar? Ojalá que no haya sido demasiado tarde. Pero si usted ve que se le ha salido de sus manos la educación de sus hijos y cree que todavía tiene oportunidad, haga lo que esté de su parte. Busque la ayuda que necesite. Acepte sus errores. Y esa es una de las cosas que necesitamos como padres aprender. Que necesitamos aprender que cometemos errores y que hemos fallado, sí. La educación comienza en el hogar. Si los padres no educan a los hijos, la consecuencia va a ser que allá afuera van a demostrar lo que en la casa se les enseñó. Así que esa es una manera en que podemos enmendar o se pueden enmendar los errores en la educación de los hijos. ¿Está de acuerdo con aplicar la disciplina en los hijos? ¿Está de acuerdo? Espero que sí. Si no está de acuerdo conmigo, bueno, pues es su punto de vista, pero creo que hemos visto a través de la Escritura que la corrección y la disciplina se deben de aplicar. Si no se aplica, va a haber rebeldía, va a haber terquedad, va a haber necedad en los hijos y por consiguiente va a haber problemas y más problemas. ¿Está de acuerdo con la disciplina? Y espero que sí. Y dice, ¿cómo debe aplicarse? Pues hay muchas maneras de aplicar la disciplina. Quitarle las cosas que más les duelen a los hijos. Quitarle su celular, que hoy en día es lo más importante. Que si les quita el celular, ¿qué pasa con los hijos? No, hombre, parece que se les acabó el mundo. Quítele eso. Quítele aquello que en verdad pone tanto énfasis. Castíguelo en esa manera. Dígale, no vas a tener esto, no vas a hacer esto, por esto, tantos días. No, que manténgase firme, aplique pues lo que se debe de hacer. ¿Le va a doler? Sí. Va a pensar que no, que es injusto y que a lo mejor usted lo educaron de una manera y usted quiere ser diferente. Bueno, si usted quiere ser diferente, va a haber las consecuencias. Espero que esta lección nos haya ayudado, no solamente a usted y a mí también. Ya mis hijos ya están grandes, pero tengo nietos y tenemos que seguir pues con la educación. No se acaba, la educación y la disciplina no se acaba, así que tengamos cuidado, pero más importante es para los padres, que apliquemos la disciplina y la corrección para tener hijos
que en el día de mañana nos sintamos orgullosos de ellos y que sean buenos ante la sociedad, pero principalmente buenos ante los ojos de Dios. Eso es lo más importante. La conclusión: los niños son personas completas, tienen sentimientos, necesidades e inseguridades. A veces tratan de manipular a los adultos pero responden al amor y a la firmeza. Necesitan ser tratados con sensibilidad, empatía, calidez, consideración y con un respeto que no les trate que no los trate con desdén, ni les transmita un sentido de superioridad por parte de los adultos. Los niños tienen buenos sentimientos, sí, necesitan necesidades e inseguridades. A veces tratan de manipular a los adultos, sí, los hijos nos tratan de manipular en muchas ocasiones. Así que usted tiene en sus manos, a través de esta lección, como vimos en esta lección, es formando el carácter de los hijos. Quiera Dios, hermanos, ayudarle a usted y ayudarnos a aquellos que podemos todavía enmendar los errores como padres. Quiera pues Dios bendecir su palabra. Les invito a que oremos y concluyamos con este servicio, y les invito a que inclinen vuestro servicio. Bendito y buen Padre que moras en la altura de los cielos, te damos las muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Te suplicamos, Señor, que bendigas esta lección y bendigas, Padre, a mis hermanos que están en sus hogares. Ayúdanos y ayúdales también para que puedan ellos en su vida, Padre, puedan educar a sus hijos, y que lo que se tenga que hacer, Señor, con tu ayuda, pueda salir adelante. Bendice pues a cada uno de mis hermanos, bendice a sus hijos, y cuídanos como tu iglesia, guárdanos en el hueco de tu mano. Sé con aquellos que están sufriendo, Padre, y te pedimos que no nos falte de tu bendición en estos días. Te lo suplicamos, no por méritos que haya en nosotros, sino por tu Hijo de amor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pasa a vosotros, hermanos, que Dios los bendiga.